Muchas gracias a toda la gente que está a través de las redes sociales, a través de el canal TVH. Hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que se puede considerar una eminencia en muchas áreas, una persona que conoce bien Honduras, una persona de 80 años, pero con la actitud de una persona de 50 y con la inteligencia que esa nadie la puede quitar. Una persona que admiro mucho, don Carlos Urbizo. Muchas gracias. Muchos dicen que es el próximo presidente de Honduras. Ojalá. Muchos. Yo quisiera que el pueblo hondureño me contratara para hacer un trabajo, porque en esta actividad que ando yo, en esta cruzada, en esta causa, yo no la veo como política. A mí no me importa absolutamente nada, pues que sea un cargo súper honroso desde el punto de vista de vanidad. Yo lo que quiero es trabajar por el pueblo hondureño, quiero contribuir y sé cómo hacerlo. Sé qué es lo que hay que hacer porque he estudiado Honduras a más de 40 años y lo conozco muy bien. Dicen que la ventaja más grande que tiene don Carlos Urbizo en las elecciones internas es el único precandidato que no está manchado. Pues así es, por una norma de conducta que he tenido siempre en mi vida, no porque no haya sido yo, porque haya sido yo funcionario público o ya sea un cargo de elección popular o nada, pero jamás le he vendido nada al gobierno tampoco, ni jamás he tenido que ver con empresas que tienen relación con el gobierno, nunca las quise tener, no las tengo y no las voy a tener. Es que simplemente no es una actividad que yo quiero hacer en mi vida. La pregunta del millón. Sí. Espero que no se ofenda. No, la pregunta del millón. Mucha gente se pregunta por qué don Carlos Urbizo, una persona intachable, está participando dentro del Partido Nacional. Muy bien, y es una pregunta legítima, ¿verdad? Yo no he estado en política por 25 años aproximadamente y resulta que pues yo me dediqué a mi vida profesional y personal y cuando me han entrevistado a través de 20 o 30 años ha sido con relación a mi opinión profesional sobre los diferentes temas políticos, económicos, sociales, porque todos están entrelazados. Pero resulta que un grupo de políticos tradicionales de Tegucigalpa y alguna gente del sector privado de Tegucigalpa y otros de San Pedro Sula me pidieron que lanzara una precandidatura porque no creían que ni Tito ni Ana eran opciones que podían ganar las elecciones generales y que yo tenía pues una hoja de vida totalmente limpia tanto en mi vida pública como la vida privada. Así es que eso se presentó la oportunidad, no es que yo la busqué, pero ya que la tengo, quiero aprovecharla para servir al pueblo hondureño. Dicen muchos que si usted gana las internas, automáticamente será el próximo presidente de Honduras. Pues no sé si automáticamente, pero sí voy a tener una ventaja muy grande. Ahorita esta contienda interna es muy dura. Muy dura, hay varios candidatos, el partido quiere una cosa y la propuesta nacional es otra cosa, pero pasando esa, vamos a quedar solo dos campos, oficialismo y oposición. Y estoy más que listo para enfrentar a ese oficialismo, a quien he criticado en muchas ocasiones y no lo he podido alabar porque no ha hecho nada extraordinario en favor del pueblo hondureño. Y pregunto yo, ¿qué ha hecho este gobierno por el pueblo hondureño? Nadie me puede contestar nada que conozcamos todo. Tal vez por aquí, por allá hizo algo, pero no es suficiente. Tiene que ser para todo el pueblo hondureño, independientemente de qué partido es, de qué religión es, etcétera, etcétera. Y eso no ha sucedido. Don Carlos Urbizo, ya apartando un poco la política, la pregunta es la siguiente. ¿Qué haría don Carlos Urbizo ya tomando el puesto de presidente de la República? ¿Qué es lo primero que haría viendo alrededor todo lo que está sucediendo en la parte económica del país, que esto es un caos? En la parte económica mire, hay dos caras de una moneda, una es política, la otra es económica. Y la que arranca todo el proceso es la política, porque nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con la política. En la parte económica, todos los gobiernos del mundo tienen dos instrumentos fundamentales para apoyar la economía o para detenerla si va creciendo muy rápido y causando inflación desmedida. Esas dos armas son política monetaria, que es todo lo que debe hacer el Banco Central, que no lo hace. El Banco Central de Honduras es una vaca gorda, obesa, anacrónica en la forma que funciona y vamos a reestructurar el Banco Central de Honduras completamente, amplia y profundamente desde el primer día. Después, en la otra
el otro instrumento que tiene es la parte fiscal, que tiene que ver con los impuestos que cobra y cómo gasta ese dinero. También ahí viene una ley tributaria completamente nueva. La que tenemos es de 1951 y tiene más parches que el mapa de Europa y de Asia juntos, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar a ese proceso para que tengamos un clima que atraiga en primer lugar a los hondureños a querer invertir, a producir y a crear empleo. Sin esos dos instrumentos tenemos lo que tenemos actualmente: pobreza, falta de empleo, bajos sueldos, etcétera, etcétera, corrupción, impunidad. Entonces estas dos armas tiene que usarse en el gobierno, y estos gobiernos todos, no solo este por excelencia tal vez, pero todos los que han venido en los últimos 40 años, digamos, o tal vez 60 años, tal vez más, ¿verdad? No han utilizado estos dos instrumentos de política monetaria y política fiscal. Bueno, yo lo escuché a usted en una entrevista de que no iba a invertir cuestiones de política, o sea, de su bolsa. Pero en este caso, don Carlos, me llama la atención tantos temas que me preocupan como hondureño. Sí. Una es el tema de la salud, otro el tema de educación, que son los temas que en Honduras nos hace falta mucho. Claro. Don Carlos, en este tema no hay cómo hacerle la pregunta, porque es tanta la preocupación que tengo, don Carlos, con estos temas, y la verdad que ocupamos un bombero que venga a rescatar las arcas del Estado. O se lo voy a resumir así: ¿se puede rescatar las arcas del Estado todavía con tanta deuda que tenemos? Absolutamente. Mire, para su tranquilidad y de la audiencia, la deuda no es preocupación. ¿Por qué sube la deuda? Porque no se paga. ¿A usted le preocupa una deuda que usted no paga? No, sigue viviendo la vida, y esto es lo que ha sucedido. Entonces, cuando hablan de que hay que pagar tanto, nunca hablan de cuánto se va a recibir. Y Honduras recibe todos los años más de lo que paga, entonces no le puede afectar. El problema está en el dinero que usted, él y yo pagamos de impuestos, y no nos dan ninguna razón. Por lo menos a los bancos les tienen que dar alguna explicación, pero a nosotros no. Este año vamos a pagar alrededor de 155 mil millones de lempiras, y casi la mitad de eso es impuesto sobre ventas, que es un 15%, que es el peor de los impuestos que puede existir. Cuando nosotros seamos gobierno, eso lo vamos a bajar a un 7, 8% y menos si se puede, pero hay una estructura que no se puede cambiar tan rápido. Y entonces paulatinamente vamos a pasar de 15 a 13, a 11, a 9, hasta llegar a 7 u 8, ¿verdad? Y vamos a tener muchos programas que van a fortalecer la educación que le preocupa a usted. Mire, vamos a comenzar con la condición de las escuelas, lo físico, que es lo más fácil. Más de 13,000 escuelas, 13,000, 1-3, necesitan reparación y remodelación. ¿Qué impide comenzar a repararlas? Dígame usted. Nada. Voluntad, interés, sensibilidad por los demás, que nunca la ha habido. Lamentablemente, a los políticos no les importa el pueblo. Mire que ahí tuvo el jefe de la bancada liberal, cuando le reclamaron de que el Congreso no hacía suficiente, dijo: si es que el Congreso está para resolver, dice, problemas personales y de grupo. ¿Cómo la ve desde ahí? El jefe de la bancada. Así que eso va a ser fácil. Necesitamos más maestros. Hay 3,500 escuelas unidocentes, un maestro para 6 grados, material de estudio que no está actualizado, viejísimo, mejores aulas, necesitamos equipo electrónico y más profesores. Así que esa parte es fácil, si lo quiere hacer usted. Ahora, si no lo quiere hacer y solo únicamente pasar el tiempo, no hace nada, como ha sido el caso. Hospitales. Oiga, es otra cosa que es fácil. Hay dinero para hacerlo. Hospitales, clínicas, doctores, enfermeras, medicinas, equipo. Se puede hacer. Y se puede hacer desde el primer día. Y estas dos cosas que ha mencionado usted golpean muchísimo la bolsa del pueblo hondureño, porque tienen que poner dinero además de los impuestos que han pagado para que el gobierno hiciera lo que ellos tienen que hacer. Imagínense, entonces pagan 2 veces. Una se la pagan al gobierno y el gobierno se ríe y se burla de nosotros, y la otra que tiene que sacar de su bolsa para resolver el problema. Con solo esas dos cosas que hagamos, vamos a aliviarle la carga al pueblo, a todo el pueblo, principalmente a los de menores ingresos o pobres. Después vienen otro gran número de obras, de calles,
de agua potable, de alcantarillado, luz eléctrica, alumbrado público. Eso, ¿por qué nos detiene de hacerlo? Querer hacerlo o no querer hacerlo, y no lo han querido hacer. Así que el énfasis va a estar en nuestro gobierno en aliviar las cargas al pueblo para que deje de tener el grado de pobreza que tenga. No es que se van a volver ricos rápidamente, pero vamos a caminar en la dirección correcta, don Jorge. Con el tema de seguridad, don Carlos Urbizo. Ese también, mire, inicialmente lo que tenemos que hacer es mejorar el patrullaje. Honduras tiene la mitad de los policías que debe tener. Debe tener 37,000 y tiene como 17,000. Entonces, nuestro plan es incrementar en 4,000 efectivos anuales, bien entrenados, bien equipados, bien motivados y bien pagados. Así que poco a poco vamos a tener que las vecindades están siendo patrulladas. Óigame, yo fui a Villanueva, para darle un ejemplo, y pregunto cómo está. Y me dice el señor que era el anfitrión, se quemó la posta de policía hace como 2 años y no la han vuelto a construir. Yo creo que no hay ninguno, me dice. Más adelante, Taulabé, 30 y pico mil habitantes. ¿Cuántos policías hay? Más o menos 6. Ajá. Para 3 turnos o 2 turnos. Si son 2 turnos, le quedan 3. Y el que anda de vacaciones y el que se enfermó, le quedan 2. De repente no tiene ninguno en un momento dado. ¿Cómo? Mire, y la prueba de lo que yo le estoy diciendo de que funciona el patrullaje es porque tenemos nosotros un vigilante en la casa o en la cuadra donde vivimos, porque sabemos que eso disuade el crimen. Después tiene usted un problema muy grande con toda esta violencia que hay, parte como resultado del narcotráfico y parte por otras razones que tenemos que investigar, que tienen que ver con la condición social de las personas, puede ser que tenga con la pobreza, que tenga que ver con la pobreza, tiene que ver con algo de nuestra cultura, del machismo, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las causales. Pero tenemos que nosotros concretar esa investigación para saber cuál es el mal y cuál es el remedio. Y eso lo vamos a hacer, y en ese caso nosotros le vamos a pedir a las universidades que contribuyan haciendo las investigaciones sociales que necesitamos. Como precandidato a la presidencia de Honduras, don Carlos, ¿se ha reunido usted con lo que es el ministro de Seguridad, con Finanzas, para usted tener una idea también y poder enfatizar lo que es alguna propuesta para lo que es el pueblo hondureño? No, sí que lo tengo ya. Como le digo, yo he estudiado Honduras por más de 40 años y en un momento dado he hablado yo con ministros de seguridad, como dice usted, de finanzas, todos esos lados, con el presidente del Banco Central. Lo conozco muy bien y sé lo que hacer. El presupuesto, que es la herramienta principal de ejecución del Ejecutivo, siempre ha sido mal elaborado, mal aprobado, mal ejecutado y mal evaluado. Y eso va a cambiar. Una de las primeras acciones que vamos a tomar es replantear el presupuesto de acuerdo con las promesas y los compromisos de campaña que vamos a hacer. Porque un presidente nuevo, cuando entra, recibe el presupuesto del año anterior. Bueno, eso va para afuera. Nosotros vamos a hacer uno en aproximadamente 59 días, lo vamos a tener listo y va a reflejar esas necesidades del pueblo hondureño. Y el pueblo hondureño ahí va a ver entonces la importancia que le estamos dando a sus necesidades y a sus deseos. ¿Cómo le va a hacer para que el pueblo hondureño sepa que don Carlos Urbizo, ¿verdad?, ya cuando esté en la presidencia, va también a erradicar lo que es la corrupción dentro de los ministros que estén? Bueno, mire, la corrupción tiene muchísimas causas. Una de ellas es con el tipo de funcionarios que tiene usted, porque el ejemplo comienza desde arriba. Y si desde arriba hay mal ejemplo, sigue y sigue hasta abajo, porque si arriba no hay un concepto de honestidad y de rendimiento de cuentas para la gente, entonces va a escoger gente que más o menos cree igual que él, y eso ha sido parte del problema. Por otra parte, el gobierno se ha metido donde no le corresponde. El gobierno tiene que dar servicios públicos que nosotros pagamos, usted, él y yo, pagamos con nuestros impuestos, y nos han defraudado, nos han robado el pisto, nos han cometido fraude porque agarraron nuestro dinero y no nos dieron lo que nosotros queríamos y que nadie más lo puede dar. Por ejemplo, escuelas públicas, salud pública, protección al ambiente, la protección nuestra, que es la primerísima responsabilidad de un gobierno, es la protección, la seguridad de las personas y de sus bienes, y nos han fallado ahí. Así que nosotros vamos a cambiar eso radicalmente.
Bueno, don Carlos, sabemos que usted es una persona muy ocupada y quisiera que le brindara un mensaje a todo el pueblo hondureño de parte de don Carlos Urbizo. Bueno, yo le digo primero, contrátenme para hacer un trabajo que usted necesita. Gracias a Dios me he preparado y Él me ha permitido prepararme también para poder servir. Y quiero decirles una cosa, cuando se gobierna en favor del pueblo, que va a ser nuestro lema, el dinero es suficiente. Es más fácil gobernar para todo el pueblo hondureño que para grupos de interés. Eso se pueden cuidar ellos solos. No necesitan al gobierno. ¿Pero por qué han buscado el gobierno? Porque el mismo gobierno ha creado muchos obstáculos. Bueno, en nuestro gobierno nosotros no le vamos a joder la vida a la gente, a ninguno. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que la gente deje de tener miedo y que deje de sufrir. Y es posible totalmente hacerlo. No hay ninguna razón por la cual Honduras sea el país más pobre de toda Latinoamérica y que pelee con Nicaragua si va a ser Nicaragua o va a ser Honduras el que está en el último lugar en el año de la encuesta. Don Carlos Urbizo, considerado por muchos el próximo presidente de Honduras, considerado por muchos por la capacidad, la honradez que él tiene, y es uno, o mejor dicho, es el único que no es señalado de todos los precandidatos de todos los partidos. Empezamos con ustedes, gracias por haber estado con nosotros en TVH.